Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. ¿Qué tal, comunidad hispana de Canadá? Soy Paula Pinzón y arrancamos esta semana con noticias que van desde los tribunales de Alberta hasta el regreso histórico de la misión Artemis. Hoy es lunes 13 de abril y hay mucho de qué hablar. Empezamos. Una jueza de Alberta suspendió el proceso de verificación de firmas para el referéndum de separación de Canadá. Un freno judicial que llega en el momento más caliente del movimiento independentista provincial. Vamos con el informe. Una jueza de Alberta bloqueó parcialmente este viernes el proceso para forzar un referéndum sobre la separación de la provincia de Canadá, mientras atiende una demanda presentada por varias Primeras Naciones. La jueza Shayna Leonard dictaminó que el grupo separatista Stay Free Alberta pueda continuar recolectando firmas, pero ordenó que Elections Alberta no puede verificar esos nombres ni remitir el asunto al gobierno de la Premier Danielle Smith hasta que se resuelva el desafío legal presentado por las Primeras Naciones. Los abogados de múltiples Primeras Naciones argumentan que el proceso de referéndum ciudadano de Alberta y su uso por grupos separatistas viola tratados y es inconstitucional, ya que no se consultó adecuadamente con las comunidades indígenas. Stay Free Alberta afirma que ya recolectó más de las 178,000 firmas necesarias para forzar una votación provincial sobre abandonar Canadá. La mandataria provincial prometió que si esa petición se verifica, el tema irá a las urnas. Por su parte, la jueza Leonard señaló que existen cuestiones serias en juego y que los intereses de las Primeras Naciones se verían perjudicados sin una pausa temporal antes de emitir una decisión final en las próximas semanas. Los solicitantes han proporcionado evidencia de daño por falta de consulta y daño a las relaciones de tratados, escribió Leonard en su decisión. La jueza aclaró que su fallo no detiene la recolección de firmas, que continúa hasta el 2 de mayo, pero sí suspende los siguientes pasos del proceso de verificación. Los precios de las viviendas en Canadá bajaron, pero para miles de familias comprar casa sigue siendo un sueño lejano. Los salarios no crecen al mismo ritmo y las condiciones de los préstamos siguen siendo exigentes. Continuamos. Aunque los precios de la vivienda están bajando en algunas de las ciudades más caras de Canadá, expertos advierten que esto no significa que sea un buen momento para comprar, especialmente para quienes buscan su primera casa. Las mayores caídas se están registrando en provincias como Ontario y Columbia Británica, donde el mercado inmobiliario ha comenzado a enfriarse. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que el precio de las viviendas. Para ponerlo en perspectiva, mientras los ingresos han aumentado alrededor de un 20% en las últimas décadas, el costo de la vivienda ha subido más de 160%. A esto se suma que, aunque las tasas de interés han bajado en comparación con años recientes, siguen siendo más altas que antes de la pandemia, lo que mantiene elevados los pagos hipotecarios. El Premier de Ontario, Doug Ford, propuso eliminar temporalmente un impuesto en viviendas nuevas de hasta $1 millón, ofreciendo reembolsos de hasta $130,000. Pero expertos aseguran que estas medidas no son suficientes para hacer realmente accesible la compra de vivienda. El profesor de finanzas, Andrei Pavlov, advierte que se necesita algo más, mayores ingresos y precios estables. Además, la caída en los precios está provocando otro problema, menos construcción. En ciudades como Vancouver y Toronto, varios proyectos han sido cancelados, lo que podría generar una nueva escasez de viviendas y eventualmente otro aumento de precios. Por su parte, el Banco de Canadá mantiene tasas de interés más bajas que en 2023, pero aún lejos de los niveles mínimos que impulsaron el mercado durante la pandemia. En este contexto, algunos expertos incluso recomiendan seguir alquilando. Aseguran que, a corto plazo, las nuevas políticas migratorias podrían reducir la demanda y beneficiar más a los inquilinos que a los compradores. El panorama es aún más complicado para los jóvenes. Especialistas señalan que generaciones como los millennials y la generación Z enfrentan condiciones mucho más difíciles que las generaciones anteriores para acceder a una vivienda. Y la conclusión es clara. Aunque el mercado se está ajustando, para muchos canadienses el sueño de tener casa propia sigue estando lejos de alcanzarse.
¿Ya hiciste tus impuestos en Quebec? En Declaratax hacemos tu declaración de impuestos rápida, clara y sin complicaciones. ¿Tienes T4 de tu empleador? ¿Eres trabajador autónomo? ¿Generas ingresos con Uber, Lyft o Delivery? No te preocupes. En Quebec debes declarar ante el gobierno federal y provincial y nosotros nos encargamos de todo por ti. Maximizamos tus deducciones y créditos fiscales para que recibas el mejor beneficio posible. Recuerda, 30 de abril, fecha límite general. 15 de junio, para trabajadores autónomos. Agenda tu cita hoy mismo, desde solo $80. Contáctanos al número 81-901-2940 o al 438-924-1427. Declaratax. Hazlo fácil, hazlo bien y cumple a tiempo. Los canadienses tienen hoy una cita clave en las urnas. Votaciones parciales en Ontario y Quebec de suma importancia. Vamos con los detalles. Los votantes en Ontario y Quebec acuden este 13 de abril a elecciones parciales federales que podrían definir el rumbo político del país. El partido del primer ministro Mark Carney necesita ganar al menos uno de los 3 distritos en juego para asegurar una mayoría mínima en la Cámara de los Comunes. Las circunscripciones de University Rosedale y Scarborough Southwest en Ontario son consideradas bastiones liberales. En Quebec, la contienda se centra en Terrebonne, un distrito clave cuya elección anterior fue anulada por la Corte Suprema de Canadá tras un resultado extremadamente cerrado. Actualmente, los liberales cuentan con 171 escaños, muy cerca del umbral necesario para gobernar con mayoría. Un triunfo en cualquiera de estas elecciones les permitiría consolidar su control parlamentario y facilitar la aprobación de su agenda. Desde el gobierno, figuras como Stephen McKinnon han señalado que una mayoría permitiría avanzar con mayor rapidez en sus propuestas, aunque aseguran que seguirán buscando acuerdos con la oposición. El escenario se vuelve aún más favorable para los liberales tras recientes movimientos políticos como la incorporación de la diputada Marilyn Gladu, quien abandonó el Partido Conservador para unirse a sus filas. El resultado de estas elecciones no solo definirá el equilibrio de poder en Ottawa, sino también el margen de maniobra del gobierno de Carney de cara a los próximos años. Christine Fréchette fue elegida como la próxima Premier de Quebec, convirtiéndose en una figura central de la política provincial en un momento de grandes debates sobre identidad, laicidad e inmigración. Continuamos. Christine Fréchette se convertirá en la próxima Premier de Quebec luego de ganar el liderazgo del partido gobernante, la CAQ, en un momento clave a pocos meses de las elecciones provinciales. Fréchette derrotó a Bernard Drinville con el 58% de los votos, tras una contienda interna marcada por 2 visiones distintas dentro del partido. La nueva líder reemplaza a François Legault, quien anunció su renuncia en enero en medio de una caída en las encuestas. En su primer discurso, Fréchette habló de renovación y de una nueva etapa para Quebec. Es tiempo de avanzar con un nuevo estilo de liderazgo y dar paso a una nueva generación, señaló. Durante la campaña, se posicionó como una candidata más moderada, enfocada en el crecimiento económico y en ayudar a los ciudadanos frente al aumento del costo de vida. Por su parte, Drinville centró su propuesta en temas de identidad y en endurecer las políticas de inmigración. Tras su derrota, confirmó que apoyará a Fréchette. El cambio de liderazgo llega en un momento delicado para la CAQ, que enfrenta bajos niveles de popularidad y varios desafíos políticos, incluidos proyectos controvertidos y decisiones criticadas por la opinión pública. Expertos señalan que las primeras semanas del nuevo gobierno serán clave para definir si el partido logra recuperar terreno antes de las elecciones previstas para el 5 de octubre. Fréchette, quien fue ministra de Economía y anteriormente de Inmigración, ahora tiene la tarea de liderar Quebec en un contexto político complejo y con una fuerte presión para mostrar resultados rápidamente. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París.
Canadá anunció que usará inteligencia artificial para mejorar sus pronósticos del clima, una herramienta que podría transformar la forma en que el país enfrenta tormentas, inundaciones y eventos extremos. Vamos al informe. El gobierno del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá anunció un cambio importante en la forma en que se predice el clima en el país. A partir de esta primavera, se pondrá en marcha un nuevo sistema que combina inteligencia artificial con los métodos tradicionales de pronóstico meteorológico. La intención, lograr predicciones más precisas y más rápidas, especialmente ante fenómenos extremos como tormentas invernales, olas de calor o vientos intensos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar en cuestión de minutos décadas de datos climáticos de todo el continente, identificando patrones entre temperatura, presión y viento. Por su parte, los modelos tradicionales siguen siendo clave, ya que permiten incorporar detalles locales que la IA todavía no logra captar completamente. Según las autoridades, esta combinación permitirá mejorar significativamente la calidad de los pronósticos. De hecho, aseguran que el pronóstico a 6 días será tan confiable como el actual de 5, algo que normalmente tomaría años de desarrollo científico. Además, este sistema podría ofrecer alertas más tempranas ante eventos peligrosos, lo que daría más tiempo a la población para prepararse. Expertos ven este avance con optimismo, pero también con cautela. La meteoróloga canadiense Cindy Day advirtió que el cambio climático podría limitar la utilidad de los datos históricos que utiliza la inteligencia artificial. Y es que el clima está cambiando tan rápido que el pasado no siempre refleja lo que viene. Aún así, el gobierno aseguró que los meteorólogos seguirán teniendo la última palabra al momento de interpretar y comunicar la información. Un paso más hacia un sistema de pronóstico más moderno, en un país donde el clima puede cambiarlo todo. La tensión en el estrecho de Hormuz escala a un nuevo nivel. Trump bloqueó el paso y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán colapsaron sin acuerdo. Una situación que mantiene al mundo en máxima alerta y los precios del petróleo en ebullición. Continuamos. Lo que parecía un intento por frenar el conflicto terminó abriendo un nuevo frente de tensión global. Estados Unidos e Irán se sentaron a negociar durante casi un día completo en Pakistán, durante más de 21 horas, en el diálogo más importante entre Washington y Teherán en décadas. El objetivo era claro, transformar un frágil alto al fuego en un acuerdo duradero, pero desde el inicio había un problema de fondo, pues ambas partes llegaron convencidas de haber ganado la guerra. Estados Unidos, encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, llegó con una postura firme. Irán debía ceder en el tema nuclear. Entre las exigencias estaban desmantelar instalaciones, detener el enriquecimiento de uranio y someter a inspecciones internacionales. Para Washington era el punto central, el único que realmente importaba. Del otro lado, Irán también marcó sus líneas rojas. No solo rechazó limitar su programa nuclear en esos términos, sino que dejó claro que no negociaría desde una posición de debilidad. Para Teherán, el hecho de haber resistido militarmente y mantener influencia regional, especialmente en el estrecho de Hormuz, le daba margen para resistir la presión estadounidense. El resultado fue un punto muerto. Hubo avances en algunos temas, sí, pero no en el núcleo del conflicto, y sin ese acuerdo todo lo demás queda prácticamente sin valor. Pero el verdadero giro vino después. Horas más tarde, Donald Trump anunció un bloqueo en el estrecho de Hormuz, buscando impedir el paso de embarcaciones que paguen peaje a Irán. Es una medida que no solo presiona a Teherán, sino que golpea directamente al comercio global, considerando que por ese punto pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Irán respondió de inmediato, negó el bloqueo, aseguró que el estrecho sigue bajo su control y advirtió que cualquier presencia militar será considerada una provocación. Y aquí es donde empieza el escenario que viene, porque aunque no hubo acuerdo, tampoco hubo ruptura total. De acuerdo con expertos consultados por BBC, las negociaciones podrían continuar de forma indirecta, como ha ocurrido en el pasado, incluso durante el tiempo limitado del alto al fuego. Eso abre la posibilidad de un proceso largo, con avances graduales. Pero hay otro escenario. Si Estados Unidos decide aplicar el bloqueo de forma efectiva, podría escalar la presión económica sobre Irán, pero también provocar una respuesta militar indirecta, ya sea en el propio estrecho o a través de aliados en la región, y eso pondría en riesgo no solo la tregua, sino la estabilidad de Medio Oriente. Además, Irán no parece tener prisa. Su estrategia apunta a resistir, mantener el control del estrecho y usarlo como herramienta de presión global. Mientras el comercio energético sigue en riesgo, Teherán conserva una carta clave frente a Washington. En paralelo, los mercados internacionales ya anticipan el impacto. Un conflicto prolongado en Hormuz podría disparar los precios del petróleo y aumentar la tensión económica global. Así, lo que sigue no es un escenario claro. Una vía apunta a negociaciones más largas, complejas y discretas, la otra a una escalada donde el estrecho de Hormuz se convierte en el centro del conflicto, y en medio de ambas una realidad. Ni Estados Unidos ni Irán parecen dispuestos a ceder en lo esencial. Te seguiremos informando.
El Papa León XIV respondió con firmeza a las críticas de Donald Trump tras sus comentarios sobre la guerra en Irán. Un intercambio inédito entre el líder de la Iglesia Católica y el presidente estadounidense que generó reacciones en todo el mundo. Vamos con los detalles. El Papa responde, Donald Trump redobla la apuesta. El sumo pontífice respondió a los comentarios del presidente estadounidense, quien lo calificó el domingo de débil y terrible para la política exterior. Y es que los constantes llamados a desescalar las guerras en las que Estados Unidos está involucrado que ha realizado León XIV incomodan al inquilino de la Casa Blanca. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro. Bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio. Invito a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, a buscar maneras de evitar la guerra, siempre que sea posible. Comparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio. Lamento oír eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia. Donald Trump se ha mostrado molesto contra el líder católico tras los comentarios sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán y del intervencionismo de Washington en Venezuela. Incluso en las últimas horas, el mandatario republicano publicó una provocativa foto que lejos está de desescalar las tensiones con el Vaticano, una imagen creada con inteligencia artificial, en la que Trump está encarnado en la figura de Jesucristo, sanando a un enfermo y rodeado de varios símbolos estadounidenses. En marzo, la revista América, dedicada al análisis e información de la Iglesia Católica, había titulado que el gobierno estadounidense estaba en guerra con el Vaticano, resaltando que la Casa Blanca ha contradicho las enseñanzas católicas. Desde el Vaticano negaron una escalada de tensiones diplomáticas, aunque el Papa ha llegado a calificar de blasfemos a aquellos líderes que quieren vencer matando, tal como sentenció en Semana Santa. Y una imagen que emocionó al planeta. Los astronautas de la misión Artemis II regresaron a la Tierra tras lo que la NASA calificó como una misión perfecta. Un capítulo histórico en la exploración espacial que tiene a Canadá muy orgulloso. Continuamos. Los 4 astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, tras culminar una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección, según la NASA, medio siglo después del programa Apolo. La cápsula Orión reingresó a la atmósfera terrestre a más de 38.000 km por hora, enfrentando temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius. Realizó un amerizaje suave a 30 km por hora en el Océano Pacífico, gracias a enormes paracaídas a las 17:07 hora local. Durante varios minutos la tripulación atravesó un apagón de comunicaciones, uno de los momentos más críticos de la misión. Tras recuperar la señal, el comandante Wright Wiseman confirmó que todos estaban en buenas condiciones, reportando un código green para los 4 miembros de la tripulación, que además de Wiseman, estaba integrada por los también estadounidenses Christina Cook y Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen. Minutos después, equipos de la Armada de Estados Unidos iniciaron la recuperación de la cápsula, siguiendo protocolos similares a los utilizados en la era de Neil Armstrong. Vimos a la tripulación varias veces después de que salieron de la nave espacial. Los vimos en el porche delantero. Todos estaban felices y sanos. Vi a Víctor cuando estaba sentado en el borde del helicóptero en la cubierta de vuelo del barco y estaba sonriendo y de buen ánimo. Y todo lo que hemos estado escuchando de los cirujanos es que la tripulación de vuelo está feliz y sana y lista para volver a casa, a Houston. Lanzada el 1 de abril desde Florida, la misión Artemis II llevó a los astronautas más lejos en el espacio que cualquier ser humano en la historia. Durante el recorrido capturaron imágenes en alta definición de la Tierra emergiendo detrás de la Luna y recopilaron cientos de gigabytes de datos científicos del primer viaje lunar realizado desde la última misión Apolo en 1972. Este retorno constituye un éxito para la institución, tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar. El camino hacia la superficie lunar está abierto, pero el trabajo que tenemos por delante es mayor que el trabajo que dejamos atrás. Siempre será así. Hace 53 años la humanidad dejó la Luna. Esta vez volvemos para quedarnos. Terminemos lo que ellos empezaron. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como una misión perfecta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación con un mensaje en su plataforma Truth Social. Este vuelo fue una prueba para confirmar a la NASA que el cohete Orión del sistema de lanzamiento espacial y sus sistemas están listos para el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, antes de futuras misiones a Marte.
La NASA planea una nueva misión en 2027 para probar tecnologías, antes de enviar astronautas a la superficie del satélite de la Tierra en 2028 durante la cuarta misión Artemis, en el último año de la presidencia de Trump, y teóricamente antes que China, que planea enviar a sus taikonautas a la Luna en 2030. Y cerramos con Europa. El triunfo de Peter Magyar en las elecciones de Hungría generó reacciones internacionales inmediatas, marcando un posible giro político en un país que ha sido bastión del populismo europeo durante más de una década. Vamos al informe. Hungría despierta con un nuevo tablero político. Y el mundo que seguía de cerca los comicios legislativos que pusieron fin a los 16 años de Viktor Orbán en el poder, no es indiferente a esta nueva realidad. Este lunes, medios de comunicación en Eslovaquia y Polonia registraron la victoria del líder opositor húngaro Peter Magyar como un cambio tectónico. En Bruselas es el alivio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió la derrota de Orbán como una victoria para Budapest. El pueblo húngaro se ha pronunciado y ha retomado su camino europeo. Es una libertad para las libertades fundamentales. Y quiero decirles, de corazón, al pueblo húngaro, lo han vuelto a lograr contra todo pronóstico. En Ucrania, la derrota de un aliado de Vladimir Putin despierta una esperanza. En las calles de Kiev, ciudadanos esperan que Magyar facilite la entrega de fondos de la Unión Europea a su país, obstaculizada hasta ahora por Orbán. Espero que nos resulte más fácil y rápido encontrar puntos en común con esta gente, alcanzar un entendimiento mutuo y que se desbloqueen los fondos. Por lo que entiendo, la mayoría de los húngaros no son prorrusos. Países como Italia, Francia y España también felicitaron a Magyar por su arrasadora victoria. Del otro lado, el Kremlin reaccionó fríamente a los resultados y llama al pragmatismo. Los húngaros han tomado su decisión y la respetamos. Esperamos continuar nuestros contactos pragmáticos con el nuevo liderazgo húngaro. Además de su cercanía con Moscú, Viktor Orbán tenía el apoyo de Donald Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, que fue a Budapest la semana pasada. Una injerencia que no le permitió evitar una severa derrota. Y así arrancamos esta semana juntos. Saludos muy especiales hoy para Daniela Mosquera en Montreal, para Rodrigo Peña en Regina, Saskatchewan y para Socorro Ibáñez, que nos escucha desde Nanaimo, Columbia Británica. Gracias por comenzar su lunes con nosotros y por hacer de Canadá en español su compañía de cada día. La pregunta de hoy: ¿cómo ves el movimiento separatista de Alberta en este momento? ¿Es una amenaza real para la unidad de Canadá? ¿Es el legítimo reclamo de una provincia ignorada? ¿Es ruido político que no llegará a nada? ¿O Canadá necesita reformarse para retener a Alberta? Dejen sus comentarios y sobre este y otros temas que realmente importan en el país. Y recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita para no perderse ninguna edición. Cuídense mucho, bendiciones y hasta mañana martes. Chao. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen.